Continuamos ahora y vamos a presentar with a the next Rafael presentation. Llario. Él Rafael es licenciado en Química y Llario, director he has a técnico y degree in administrador de chemistry Mediterranean Chemical and Technologies, has una empresa worked in valenciana the dedicada a la chemical formulación, producción technology y that works in the comercialización de aditivos commercialization químicos of y chemical proyectos de additives ingeniería de procesos para el engineered tratamiento y products recuperación de and the residuos. recovery of Él nos waste. hablará de He will tratamiento talk de about, digeridos, optimización de digestive la separación, treatment, the sólido. separation between solid and liquid fractions. Rafael, please take the floor. Muy buenas tardes a todos. Good afternoon, everyone. Primeramente, First of all, we estéis have aquí. to thank you for being Fácil here. hasta ahora, después de comer. It's not easy for us to stay here after lunch, of course. Bueno, yo voy a hablaros del So tratamiento de I'm going to talk digeridos about the y en digestive especial de treatment, una etapa especially in concreta a very que es la specific separación phase, which is the sólido-líquido. separation between solid and liquid digestates. Esta diapositiva supongo que This ya slide, I'm sure lo that you're sabéis de familiar memoria, with ¿no? this slide. Entonces, ¿dónde empieza nuestra tarea? Where our task begins and where we are Una vez que specializing. los residuos orgánicos Once organic ya han wastes fermentado, are ya han hecho la fermented, digestión, digested, tiene un fango digerido, sludge, digestado, digested sludge is obtained. pero químicamente From the es una chemical point mezcla of view, it is a disolúvel, combination está compuesta por liquid sólidos, aqueous está solution compuesta por agua y por comprised of diferentes water, compuestos fluids, and que nos different dificultan compounds which y nos make perjudican a la hora de difficult operar to operate las plantas en la etapa de plants, separación sólido-líquido. during the separation phase between solid and liquid. Desde MCHT tenemos experiencia en los diferentes campos de aplicación. We are experienced in Fresco, different, de vaca, de cerdo. areas working Y with dentro de los fresh digeridos dairy from pig solemos and cow. trabajar con And among de vaca, digested, we cerdo, use, residuos pig and agroalimentarios, cows, dairy, biometalización de also residuos food, y derivated depurado. residues, Entonces, and also, plant, como ya sabréis, plant muchos de vosotros waste que as tenéis well. plantas, Un terro. Sorry, no entiendo lo que me están... sorry. Ah, que continúe. Vale, gracias. Bueno, So, dentro de estos among digestatos, all the pues cada planta digestives, each plant, es, como se suele decir, as you know, de un padre y de una madre, tiene is diferentes different, materias primas, different raw no son materials, materias primas regulares, not son regular, residuos normal, cambiantes, y entonces materials nos that are encontramos con changing unos digeridos the muy waste complicados. to Muy complicados que a la hora de hacer complicated. la separación When it sólido-líquido comes to no se separate obtienen solid los from rendimientos liquid, de because sequedad the del sólido, performance, the dry contenido sólido de performance, suspensión, que muchas solid, veces se han not diseñado enough y in que la propiedad facilities have been requiere, ¿no? designed, and Entonces, sometimes the owner requires it. hace unos So, años a few lo years que se ago, pensaba we era, thought bueno, that después de hacer biogás, after biogas, montamos using un sistema de biogas, separación we installed sólido-líquido con una separation centrífuga, con un tornillo, un system flocculante with y a a trabajar. screw and Los another que kit estáis in operando order plantas to de este estilo, work. So supongo que those of estaréis you who are familiar encontrando with con que this, you la know primera that etapa the de separación first sólido-líquido separation marca stage, todo el establishes, desarrollo the whole del ciclo de development tratamiento. of the Y esta etapa es future crucial, treatment, which ¿vale? is Para que a después crucial podamos aplicar stage diferentes in order for etapas us y to conseguir apply los different, rendimientos que go queremos. on with the different stages and to obtain our Desde nuestro punto de wanted vista y desde output nuestra product. experiencia, From our point of es view and fundamental, experience, it is essential los siguientes puntos to críticos para hacer una buena following critical optimización points are del essential sistema de for separación. Es optimization, decir, when it comes to no todos los aditivos que nos encontramos liquid from son buenos solid, para todas las because plantas. not all the Entonces, digestives are formular good for los all aditivos de plants. forma To concreta y muy formulate específica the para cada additives in tipo de planta specific way for each es muy plant is importante. very important. Nosotros tenemos la capacidad So we have the de capacity recoger to muestras pick y poder formular este tipo de aditivos de forma samples and concreta to para cada uno de formulate los this casos. type of digestives for Es muy every importante application. y no menos, So, la optimización de los the puntos de optimization dosificación of y los tiempos de dosification mezclado. points and Es decir, cuando tenemos una serie de aditivos, no vale con mezclarlos de cualquier forma, no vale con dejarlos el tiempo que queramos, sino que nosotros tenemos la capacidad de, en el laboratorio, poder optimizar ese mezclado para luego, con unos modelos, ¿vale?,
en base a nuestra teoría y a nuestra práctica, poder extrapolarlo a la planta y poder optimizar los puntos de dosificación de cada uno de los aditivos que se emplean. Muy importante también es considerar la naturaleza del digerido, ¿no? Es decir, propiedades como la viscosidad, propiedades como la presencia de grasas y contenidos proteicos o un contenido de sólido muy elevado son variables que afectan de forma determinante a la separación sólido-líquido. Entonces, dentro de la optimización global de este proceso de separación sólido-líquido, es muy importante tener en cuenta estos tres factores finales: viscosidad, grasas y proteínas y contenido de sólidos. Entonces, si somos capaces de optimizar todos estos puntos críticos, tendremos muchas posibilidades de obtener una separación sólido-líquido óptima. Optimal separation from solid to liquid. Ahora sí me gustaría comentar que no siempre tenemos la posibilidad de seguir un protocolo como el que nos gusta. Es decir, recoger una muestra ya existente, hacer las pruebas de laboratorio, optimizar la formulación de los químicos, optimizar puntos de dosificación. No tenemos esas posibilidades. Y más por la situación del mercado actual, que se están desarrollando plantas futuras que se tienen que diseñar y que realmente no se tiene claro cómo va a ser ese digerido. Entonces, lo que hacemos es basarnos en nuestra experiencia y poder diseñar y dimensionar todo ese proceso dentro de una ingeniería de proceso, ¿vale? Para intentar prevenir posibles problemas en base a las materias primas que se creen. Pero no siempre lo conseguimos. ¿Por qué? Porque lo fácil es lo que comenta la diapositiva esta, tener una muestra sobre la cual poder trabajar. Pero si no la tenemos, sí tenemos herramientas para prevenir, pero seguro que en el futuro nos costará hacer. Dentro de nuestros proyectos, pues hemos tenido diferentes proyectos donde nos han demandado reducir la cantidad de nitrógeno, la cantidad de fósforo y de potasio. Entonces, nosotros hemos desarrollado una serie de procesos de aditivos químicos para conseguir rendimientos muy altos, muy elevados. Como podéis ver, cerca del 90 y tantos % en Entonces, nos estamos encontrando que técnicamente sí es viable reducir este tipo de compuestos, pero el problema viene cuando tenemos el OPEX del proceso, que no todos los proyectos pueden aplicar la máxima reducción técnica. Entonces, lo que hacemos es, con los clientes, encontrar un equilibrio entre el tanto por ciento de rendimiento con el OPEX del proceso que le estamos proponiendo. Sobre todo, el principal coste es el tema del aditivo químico que necesitas para conseguir estos rendimientos tan altos. Dentro de la separación sólido-líquido también hay un punto muy importante que está dentro de los aditivos, que es los antiespumantes. Muchas veces los digeridos que nos llegan a esta primera etapa de separación sólido-líquido no están digeridos del todo. Están en su última fase de digestión, pero todavía son capaces de generar gas. Entonces, dentro del trasiego de todo el proceso de separación sólido-líquido, nos encontramos con la generación de estructuras. Y sobre todo, dentro del sistema propio, como la centrífuga, como el frío. Entonces, poder eliminar o poder prevenir ese tipo de espumas es muy importante porque muchas veces perjudica. Dentro de MCHT tenemos una gama de productos que está desarrollada de forma muy concreta para este Ya os he comentado antes que dentro de los puntos críticos de un digerido,
está la viscosidad, la There is presencia the de grasas viscosity, y o the proteínas presence of fat or y proteins, la as presencia well o una as elevada cantidad high de sólido. quantity of solids. Nosotros a este So, tipo de digeridos to this type of nos consideramos como digested, this type of especiales. digested ¿Por qué? Porque tienen todo. are considered as a O sea, special, y es right? todo lo que nos Because, complica a la hora de hacer they una are buena everything, they separación contain sólida. everything. That's Son muy that's the viscosos, key point, because there's a tienen problem grasas when it comes to debido a la separating materia solid prima from que se liquids, utiliza. because En algunos casos actually tienen proteínas and sometimes y proteins muchas veces su contain. contenido de sólidos So, es muy and elevado. sometimes the content of solids Desde is very MCHT high. lo So, que hemos realizado es in la our optimización de ese proceso company, para la ingeniería y de aditivos para engineer level, minimizar su additive impacto en level, la in order separación to sólido-líquido reduce the impact y of the poder separation conseguir from solid rendimientos from muy liquid. elevados. We try to apply these tools in order to obtain, Si os high fijáis, performance. en la parte de arriba If you ya no aparece realize solamente el at logo the de upper MCHT, part, sino también you can el see logo de another GEA. logo type, GEA es una multinacional which is a que colabora multinational that collaborates estrechamente con MCHT closely with y MCHT viceversa, and vice donde versa, realizamos proyectos de by forma which conjunta. we carry ¿Por out, qué? Porque en muchas projects ocasiones y en muchos in a joint proyectos fashion. la solución Because óptima sometimes de many una the separación optimum sólido-líquido solution from some viene dada por la projects, instalación de una centrífuga horizontal, actually is, un aditivo relies y on la ingeniería del horizontal proceso. separation, Entonces, an me additive, gustaría and comentar the 4 process casos de éxito que hemos tenido engineer. So, conjuntamente con this GEA, part I would like ¿vale? Para to que veáis mention, el valor y el alcance de la successful optimización de nuestros cases, proyectos. success cases. El primer caso de The éxito first one es is una about muestra de fermentados proteicos. Es decir, tenemos un cliente que tiene protein un residuo fermented proteico, lo products. hidroliza y genera This un client, digerido. created a Entonces, digestate from la this eficiencia de su separación protein, sólido-líquido and the separation estaba alrededor de poder eliminar el efficiency 36% de los sólidos en suspensión que was tenía. about, No obtaining entraba dentro de la 36% especificación of the y le separation. perjudicaba a su producto final. So, Entonces, con la ingeniería del proceso que le because hicimos, the engineer le of the optimizamos process that we el punto deliver, de dosificación we correcto de todo su optimize the sistema, correct realizando dosing pruebas en el by laboratorio carrying y out different extrapolando esos tests resultados and a extrapolating escala such industrial. results at industrial Y ahí es donde scale. realmente está And nuestro that valor, is el that ser is capaces where de, you can con pruebas find de our laboratorio, value. So we optimizar were able to nuestro proceso optimize our y process extrapolarlo a in the escala laboratory industrial. and Y de ahí extrapolate it pasamos de at 36 industrial a más de scale. 50, So we ya moved from cumpliendo la 36 to over especificación que el cliente 50%, necesitaba. complying with the client's specification. En el segundo caso de éxito The es un second success case is digerido about que a procede de la digestate that comes fermentación de from lodos, the sludge lodos de depuradora. En este caso, biometallization from nuestro cliente común sewage treatment tenía plant. un Our problema de client sequedad had a en su dryness sólido. ¿Por qué? Porque después de la dryness centrífuga, problem, because after ese the sólido pasaba por centrifuge, un the determinado solid proceso de secado, que con un specific contenido alto de humedad drying se le alargaba process. y el consumo de energía era muy The elevado. energy consumption was Entonces quite high conseguimos because con un aditivo formulado de additional forma process. concreta So with a y con la specific ingeniería del proceso, additive and the se aumentó engineer la of the sequedad process, the dryness was 12-13% hasta un increased 19-20%. between from Y esto le 12% produjo to al cliente 90%, un which beneficio sustancial y actually un led ahorro to de energía muy importante. substantial benefit for the client. Y por último, And last aquí but not tenemos dos least, casos concretos this is de muestras de purín. two more specific El primero es un cases purín de vaca, regarding to donde nuestro slurry. cliente quería una This is a reducción cow del slurry. Our DECO y client NPK. wanted, ¿Vale? a reduction. Entonces conseguimos reducciones muy So importantes we were de able NPK, to reduce, ¿vale? Pero con un coste elevado. hue. Un In coste terms elevado of porque reduction, partíamos de it was very concentraciones expensive bastante because, elevadas. Entonces so se encontró un we equilibrio entre los found a balance between costs, de operación operational debido costs, a la due aditivación to dentro del the proceso de separación additives sólido and the líquido process of y al separating rendimiento solid que el from cliente liquids quería. and the performance the client De wanted. normal, nunca Usually, llegamos a escala we industrial a never rendimientos tan actually elevados. reach, we have Más que nada por el never coste que obtained tiene. this Pero high sí performance encontramos industrial situaciones level. de But we equilibrio donde managed se to pueden operar find a balanced y situation conseguir la and especificación que quiere el cliente. to actually obtain, the Y por specification último, required by the client. un proyecto que the hemos customer. realizado es And then a last el project, tratamiento del digerido this is de a purines que vienen digestate de otros treatment alimentos of a Para el slurry come cliente, from a su problema eran los thermophile sólidos de suspensión process, y la presencia de espumas en the ese presence digerido. of foam and the Entonces digestate. partimos de So, una situación de planta our inicial starting donde se situation pasaba de 5,16 was a about going 1% from
de sólidos en 5/16 suspensión. to 1%. No había manera de There optimizar was este no way proceso, to optimize ¿vale? such a process. Y con los aditivos de Because MCHT the y teniendo en cuenta todos MCHT los puntos additives críticos and also all the que antes, critical points fuimos we capaces mentioned de before, bajar hasta we were able 0,1 to y reduce entrar en especificación que era 0,4%. to Eso lo conseguimos con 1% aditivo to y con 1.4%. antiespumante, porque We este were able to antiespumante do so with perjudicaba the antifoaming la and separación additives. Antifoaming, you know, Entonces, como veréis, was a problem for us después when de it la comes to generación del biogás, separating liquid from empieza solid. el So after tratamiento de separating digeridos, biogas, the que es digestive igual o más treatment start, importante which que is la generación del biogás. as important as Y esta primera biogas etapa generation. And this no es first algo tan stage, sencillo y hay que it is optimizarla para que simple, los so we costes need de to explotación optimize sean this bajos phase so that y conseguir uh, que la sequedad del the sólido, cost of the operation, you know, y determinadas lower. características del Some líquido characteristics sean of the conformes a liquid lo que el and the cliente solid, quiere you know, agree y a with partir de ahí the todos los procesos requirements of the posteriores client. sean So, rentables y and then, you know, the subsequent, you know, process are Sí, profitable and ya he terminado. up to. Si tenéis cualquier duda, queréis ponerse en So contacto if con you have nosotros, any doubts or you want to make questions, you know, está mi mail. please, you have Muchas here gracias por my su atención. contact details. Hasta luego. Thank you.